Hay senadores de Morena como Martí Batres que no saben de dónde vienen, no saben por qué se votó tan rápido, no saben quién la propuso. Ya mañana llega a la Cámara de Diputados y nadie sabe, nadie supo. Pero este fin de semana el semanario Proceso tiene una muy interesante investigación en su edición 2302, que en la portada tiene la fachada del Banco de México del Centro Histórico y en primerísimo plano un sonriente Ricardo Salinas Pliego, el CEO de Grupo Salinas, y se llama el título de la portada La voz del amo. En el Senado Morena pone el Banjico a su servicio. ¿Al servicio de Salinas Pliego? ¿Al servicio de Banco Azteca? Claudia Villegas es periodista, es directora de la revista Fortuna y escribe este texto. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte. Igualmente, Enrique, un abrazo a todos. ¿Por qué está Ricardo Salinas Pliego detrás de todo esto tan polémico que ya aprobó el Senado, que mañana se discute en diputados y que habla de lavado de dinero? Es la voz del amo. Así es, Enrique. Mira, sucede algo muy curioso en nuestro sistema económico y de negocios cuando hay una persona que está con un cierto nivel de influencia, moviendo pues los diferentes niveles de lo que es el cabildeo a nivel político, que pues no se atreven a decirlo, no se atreven a mencionarlo. Y esto sucedía desde hace pues al menos 5 días de que se hablaba de esta iniciativa. Y en Proceso, pues nos dimos a la tarea de preguntar a legisladores, de preguntar a banqueros, de preguntar a gente del Banco de México quién se vería beneficiado por esta iniciativa. Y bueno, el nombre de Ricardo Salinas Pliego fue varias veces mencionado. También en el Poder Legislativo nos comentaron que algunas personas estuvieron cabildeando, que venían de TV Azteca, de Banco Azteca, y lo que sucedió, Enrique, es que también pues pudimos confirmar que al interior de la Asociación de Bancos de México el tema no solo dividió, sino que dejó solo a Banco Azteca. Paradójicamente, el presidente de la Asociación de Bancos de México es el presidente de Banco Azteca, pues lo cual pues nos hizo seguir indagando qué estaba sucediendo con el asunto de los corresponsales bancarios. Como bien decía el audio, y creo que era Luis Niño de Rivera, pues la banca ha invertido mucho dinero para buscar corresponsales bancarios, pero este es un tema de dinero en efectivo, Enrique, de dólares que se transportan en cajas, en pacas, y que para llevarlo, para expatriarlo a Estados Unidos, para regresarlo, bueno, pues se necesita tener una relación de clientes y de negocios con los corresponsales muy transparente, porque si no, las leyes que están operando en Estados Unidos y que rigen, como la ley Patriota, como pues muchas disposiciones para frenar el lavado de dinero, los pueden sancionar. Y esto fue lo que sucedió a Banco Azteca hace 2 años, un poquito más, cuando Lone Star fue sancionado por tener negocios de expatriación de dólares con Banco Azteca, Enrique, y esto es un documento oficial del FinCEN. Y bueno, también lo que pudimos confirmar, que el banco con mayor posición en este mercado de cambio de divisas en ventanilla es precisamente Banco Azteca. O sea, ¿es el gran ganador de esta reforma? Yo creo, Enrique, que no fue... ¿Sería el gran ganador de esta reforma? Sí, vamos un paso antes. El Banco Azteca, a diferencia de los bancos europeos, canadienses, los estadounidenses que operan aquí en México, que decidieron salir del mercado abierto al público de cambio de divisas, Banco Azteca decidió quedarse, ofrecer un servicio que es muy bueno para muchas personas que necesitan el cambio de dólares, pero que eso le involucra un gran riesgo. Lo que nos dijeron la revista Proceso es que hasta que Banco Azteca tenía sus corresponsales operando y estaba expatriando sin problema sus dólares, no hubo problema, no se movió este asunto. Ahora que Banco Azteca ha perdido sus corresponsales es cuando se mueve esta iniciativa
que por lo demás lo que dice el Banco de México es que son 5,000 millones de dólares, que es un porcentaje muy pequeño, y que la mayor parte de ese dinero lo expatrian sin problema los bancos que tienen autorizadas corresponsalías extranjeras y que no tienen una mala nota por temas de falta de claridad en sus exportaciones de dólares. El Bank of America es el banco que realiza el mayor número de transacciones con la banca estadounidense, con varios bancos que no tienen problema. Se ha dicho que son más de 10 bancos, pero hasta ahorita el único nombre que ha aparecido es el de Banco Azteca. Nosotros publicamos que Banco Coppel también estaba en el mercado y Banco Coppel nos acaba de llamar para decirnos que ellos no quieren y no les interesa estar en este mercado. Imagínate si no fuera un mercado relevante. Eso dice la competencia directa de Electra. Casi te lo doy como exclusiva, que a ellos no les interesa ese mercado. Entonces, ya descartando, pues, tenemos a la voz del amo ahí en medio. Sí, la voz de un banco que decidió entrar a este mercado porque hay necesidad, porque lo demandan, pero ¿qué sucede cuando ya tiene esos dólares en su bóveda? Bueno, pues los tiene que expatriar, no se puede quedar con ellos, y ahora lo que le está pidiendo al Banco de México es que se haga responsable de esta operación muy, muy chiquitita que tiene en sus sucursales, y que aquí la gran pregunta es, y como lo ha dicho Santiago Nieto, ¿cómo vamos a analizar esta discusión cuando es un tema evidentemente de su competencia, que él ve todos los temas de delincuencia organizada, lavado de dinero y todo esto? ¿Cómo es que vamos a analizar un tema así, deprisa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque tiene implicaciones, porque Estados Unidos está mirando al Banco de México y está observando si lo van a aprobar, y luego cómo le va a pedir cuentas al Banco de México de esas operaciones hormiga que se han autorizado a través de un banco. Pareciera que lo que tendría que hacer el Banco de México es que ejerza su autoridad para vigilar a ese banco, y que ese banco, como lo han hecho todos los bancos del sistema crediticio nacional, pues se encargue de resolver su tema de corresponsales bancarios, Enrique. ¿En qué crees que termine esta historia? Porque parece que mañana los diputados van con todo. Sí, la mayoría en la Cámara de Diputados del partido Morena, a pesar de que se les ha dado mucha información respecto al asunto, de que se les ha indicado pues a través de textos periodísticos que hay un tercero interesado, creo que pueden aprobarla con muchas consecuencias para la situación que hablamos de lavado de dinero. ¿Qué publicamos también en la revista Proceso, Enrique? Que esto se va a ir a la Suprema Corte de Justicia, que como sucedió con el tema de los sueldos de los funcionarios del Banco de México, pues el Banco de México va a ejercer una controversia constitucional, que esto puede prosperar, que no se va a aplicar esta ley en tanto no se resuelva en la Suprema Corte de Justicia. Y también, bueno, pues ahí veremos una tercera parte de la historia, qué tan independiente es la Suprema Corte de Justicia, Enrique. Del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, dominados ambos por un solo partido político que es Morena, ¿no? Qué historia, ¿verdad? Sí. Bueno, y mientras tanto, hago mis cenas de fin de año sin cubrebocas y sin sana distancia. Bueno, todo se le junta a don Ricardo Benito Salinas Pliego. Claudia Villegas, gracias por compartir esta investigación para la revista Proceso y gracias por seguir siendo colaboradora habitual de este programa. Siempre un honor, Enrique. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia Villegas, @lavillegas1 en Twitter, redes sociales, para que le pregunte más sobre este tema que está interesantísimo. Es muy técnico, pero muy interesante. Pero más que técnico, déjeme decirle que en esta ocasión es muy político el tema de Ricardo Salinas Pliego detrás, o no, de esta iniciativa polémica de reforma al Banco de México.